Que la paz de Dios more en cada uno de vuestros corazones. Estoy contento de estar aquí con ustedes y agradezco a Dios el privilegio que me da de ocupar este lugar. No soy digno, solamente Jesús es digno. Reciban el saludo de mi esposa y de mi hija. Me hubiera gustado que ellas estuvieran conmigo y ahora más que nunca me duele separarme de mi esposa porque también me duele separarme de mi hija. Pero reciban saludos de ella. Les manda muchos saludos. El tema de hoy se titula Maestro que recobre la vista. No, mi amigo, no te engañes. Cree lo que te digo. Te hablo con sinceridad. Mentir no tiene sentido. ¿Piensas que en desventaja estoy porque mi mundo es oscuro? ¿Te imaginas que ando solo adivinando lo oculto? No, mi amigo, no te engañes y lástima no me tengas. Tengo los otros sentidos que me llegan con gran fuerza. Al igual que a ti me gusta el sabor de las cerezas, las que disfruto en verano a la hora de la siesta. Como tú tocar yo puedo las aguas frescas de un río que me transmiten su paz y me hacen sentir vivo. También yo escucho contento la sonrisa de los niños, de mi padre los consejos y de las aves los trinos, el aroma del jazmín. Como tú, bien lo percibo, para que sepas que a mí me gusta lo bueno, mi amigo. Ah, ya sé, la vista es lo que te inquieta. No puedo ver una foto, ni un ocaso, ni una fiesta. Y tú que miras por mí, piensa bien lo que te digo. Cuando el sol llega de frente, ¿a poco no cierras también los ojos, mi amigo? Y al final de cada día, cuando el cansancio domina, ¿no se cierra nuevamente para soñar fantasías? Dime, amigo del alma, cuando tú con Dios conversas, ¿es que acaso puedes verlo con tus pupilas abiertas? La belleza de este mundo no solo es la que ves allí, es también la que adivinas, la que te hace sentir. Porque tus ojos son solo tus ventanas a este mundo, mas no las de tu alma que mira aún lo más profundo. No, mi amigo, no te engañes. Cree lo que te digo, que aunque ciego yo me encuentre, estoy a la par contigo. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, Jesús se encuentra con un hombre. Y Jesús le dice a ese hombre, ¿qué quieres que te haga? Ese hombre era un hombre que estaba ciego. ¿Cuántos de nosotros conocemos algún ciego? ¿Cuántos de nosotros hemos podido conversar con un ciego? Tuve la dicha de conocer a un joven que perdió la vista. Él estaba estudiando la universidad, le faltaban 6 meses para terminar su carrera. Pero de pronto tuvo un accidente y perdió la vista. Yo le había dado la doctrina, él se había bautizado hacía unos 2-3 meses atrás. Y un día me llama su mamá y me dice, mi hijo está en el hospital, perdió la vista, lo van a operar. Yo fui a la Ciudad de México a verlo, ya lo habían operado y estaba completamente destrozado aquel joven. Tenía 21, 22 años. Y ahora no poder ver nada y la operación no fue exitosa. Cuando yo lo vi, él tenía que estar siempre boca arriba. Esa fue la receta que los médicos le dieron. Y bueno, pasó un mes y no hubo recuperación, la operación no fue exitosa, lo volvieron a operar y la receta fue estar boca abajo. Él toda la vida estaba así, dormía así, comía así, caminaba así. Y él empezó a perder la capacidad motora. A tal grado que él caminaba 5 o 10 metros y él ya no podía, él se agitaba mucho. Él ya tenía 3, 4 meses que estaba así. Y yo un día tuve que salir. Y yo le dije, cuando yo regrese, yo voy a venir por ti para llevarte a colportar.
Y él me dice, yo no puedo hacerlo. Sí puedes, vas a ver que sí puedes. Yo me fui a Chiapas, invité más colportores allá, se vinieron 7 colportores conmigo. Yo llego nuevamente a ese lugar y era una reunión juvenil. Y a ese chico le tocó dar el tema del recibimiento del sábado y me sorprendió algo. Dijo todo de memoria, Biblia y espíritu de profecía. Todo de memoria, hermanos. Nada, no ve, hermanos, todo lo dijo de memoria. Y yo me sorprendí. Y le dije, Yabdaí, ¿estás listo para irte a colportar? Y me dice, ¿crees que yo pueda? Le digo, con la ayuda de Dios tú puedes. Hablé con él, hablé con sus padres. Y me dijeron, hermano, a nosotros nos daría mucho gusto que él se fuera porque aquí en la casa se deprime. Hablé con los otros 7 colportores y dije, muchachos, va a llegar un compañero que quiero que apoyemos. Me puse de acuerdo con él y fui a recogerlo a su casa y me llevé los libros. Y durante todo el camino de su casa al lugar donde íbamos a colportar, a Malinalco, yo le colporté a él. Y le daba, mira, este se llama Salud y Curación, guía de medicina natural. Y yo le explicaba, ese habla de esto, habla de esto, habla de aquello, de aquello, de aquello. Y él, le digo, palpas, aquí están unas láminas, estas son a color. La primera lámina habla de esto, la segunda de esto, la tercera de esto. Ahora le entregaba el Vida Sana, este habla de esto, el Nutrición Sana, el Buena Salud, todos los conoció en el camino. Le digo, bueno, ahora estás listo para ir a colportar. El chico agarró una capacidad de mano sorprendente. Él colportaba y la gente no se daba cuenta que él no veía. Y vendía más que todos los demás colportores. Aprendió a reconocer los billetes por la textura y el tamaño. Conocía las monedas. Entonces desarrolló capacidades que uno no las desarrolla. Y él predicaba de memoria, daba estudios de memoria y vendía libros de memoria también. Claro, a veces chocaba y lo teníamos que cuidar, pero él andaba solo y nadie notaba que él carecía de su vista. Solamente la gente lo notaba más de noche, pues ahí ya él completamente, si a nosotros no vemos, el peor. Él alcanzaba a percibir solamente un poquito de luz, ¿sí? Pero no percibía rostros, no percibe colores, esa carencia tiene. Y así anduvo este joven. Y yo siempre lo veía bien combinado los sábados, su corbata y todo eso. Yo le digo, Chabdaí, ¿cómo le haces para combinarte? Dice, es que en mi casa mi papá me enseñó a palpar las corbatas y los pantalones. Así que yo con tocarlo, yo sé de qué color es ese pantalón. Dice, yo sé de qué color es la corbata. Y él plancha su ropa, él plancha todo y jamás se le quema su ropa. ¿Sí? Ahora él es ayudante misionero y está solo atendiendo un campo y oren por él. ¿Sí? Él está solo. Ha desarrollado capacidades, hermano, que uno no tiene. Y yo hoy quiero hablar de la ceguera espiritual. Y a veces nosotros creemos que no estamos nosotros ciegos. Pero bueno, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, hermanos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y hay diferentes tipos de ceguera. Tenemos las cataratas, tenemos la glaucoma, la uveitis, la degeneración macular. Bueno, y tenemos muchos tipos de ceguera, pero yo quiero que hagamos un experimento. Cierren sus ojos, hermanos, todos. ¿Ya lo cerraron? Díganme ahora, ¿qué ven? ¿Ven café? ¿Ven oscuro? Bueno, ahora ábranlos. Ahora mire, pasa algo interesante. Nosotros podemos creer que cerramos los ojos y no vemos nada, pero muchos decimos, pues yo veo oscuro. ¿Sabían ustedes que los ciegos ni oscuro ven? ¿Sí? Nosotros cerramos los ojos y bueno, vemos oscuro, vemos negro o no. Pero un ciego ni siquiera ve eso. Se han hecho estudios y en cierta ocasión, bueno, una mujer perdió la vista y ella al ir al médico y al hacerle exámenes, ella decía, bueno, yo cuando cerraba los ojos veía oscuro, pero ahora no veo nada. Quiere decir que los ciegos ni siquiera tienen la capacidad de ver oscuro, simple y sencillamente no ven, porque realmente parece que vemos con los ojos, pero nosotros vemos con el cerebro. Los ojos solamente captan la luz y nuestro cerebro es el que va
a formar las imágenes que nosotros vemos. Pero los ciegos no tienen esa capacidad que nosotros tenemos. Por eso si yo cierro mis ojos, veo oscuro. Pero un ciego no sabe qué es el color oscuro, no sabe qué es el negro. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los ciegos. Pero quiero hablar de los tipos de ceguera que existen. Aquí ya no quiere avanzar. Si alguien me ayuda a moverle allá, por favor. Vamos a hablar de los tipos de ceguera espiritual que existen. Y hay una ceguera que está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 28. Vamos a leerlo. Mateo 23. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Dice así, de esta manera, Mateo 23, 28. Pero antes vamos a leer el versículo 24. Dice así: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Una ceguera que el Señor Jesús nos habla es la hipocresía. Y Jesús les decía a esos fariseos, ¿cómo les decía? Fariseos ciegos, fariseos hipócritas. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327, dice: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos está bien cuando todo está mal? Muchas veces, hermanos, creemos que yo estoy bien y que la hermana está mal. Que yo hago todo bien, que yo diezmo, que yo voy a la iglesia, pero aquel está mal. Y dice ahí la palabra de Dios que el mayor engaño es creer que yo estoy bien cuando todo en mi vida anda, ¿qué? Anda mal. Ahora, ¿iban a la iglesia los fariseos? ¿Diezmaban los fariseos? Hermanos, hacían todo. Pero algo andaba mal, ¿en dónde? En su corazón. Y Jesús les dijo que eran unos, ¿qué? Que eran hipócritas, que eran unos ciegos. Ahora, otro tipo de ceguera está en Proverbios 5:20. Quiero hablarle a los jóvenes y también a los hermanos adultos. Y dice Proverbios 5:20: ¿por qué, hijo mío, andas ciego con la mujer ajena y abrazas el seno de la extraña? Otro tipo de ceguera espiritual es la fornicación. ¿Recuerdan, jóvenes, qué es la fornicación? ¿Qué era? ¿O qué es? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y eso se llama ceguera espiritual. Pero también el adulterio, dice, andar con la mujer ajena. ¿Y cuántos hay que son ciegos espiritualmente por este asunto? ¿Cuántos hay que venimos a la iglesia, pero cuando no estamos aquí solamente Dios sabe lo que hacemos? Y eso también es ceguera espiritual, mis queridos hermanos. Otro tipo de ceguera la encontramos en el libro de Primera de Pedro 1, 5 al 9. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene vista muy, ¿qué? Muy corta. Y dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, aquí, en Primera de Pedro 1, 5 al 9, son pasos del crecimiento espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado aquí años en la iglesia y seguimos igual?
Sabemos lo mismo que sabíamos hace 10 años, o sea, nada. Tenemos la misma paciencia que teníamos hace 10 años, o sea, ninguna. No tenemos amor, no tenemos piedad. Y eso a la vista de Dios también es ¿qué? Es ceguera, mis queridos hermanos. Quizás tú y yo tenemos la capacidad de ver, pero hemos perdido la visión espiritual. Y eso a la vista de Dios es ceguera. Y es interesante cómo es que los ciegos físicamente hablando tienen mayores capacidades que uno mismo. Aquel joven del cual les hablo, no necesitábamos repetirle un texto para que se lo aprendiera. A la primera lectura él lo grababa en su mente. ¿Y saben cómo daba estudios? Al tacto. Él llevaba la Biblia a las personas y al tacto él le abría la Biblia en el libro. Y le decía, ¿es Salmos? Sí, ¿qué capítulo es? Bueno, busque ahora el 18, más adelante, más atrás. Desarrollan capacidades que nosotros no tenemos. Pero muchos de nosotros somos ciegos espirituales, hermanos. Y el problema es que no desarrollamos otras capacidades. Entonces, otro tipo de ceguera es la falta de crecimiento espiritual. Y otro tipo de ceguera está en Isaías 58:1 que dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dirán, ¿y ahí dónde está la ceguera? Pero dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, dice, de acuerdo con la luz que me ha dado en visión Dios, la maldad y el engaño están aumentando entre el pueblo de Dios, que profesa guardar sus mandamientos. Está disminuyendo entre el pueblo de Dios el discernimiento espiritual para ver el pecado tal como existe y luego expulsarlo del campamento, y la ceguera espiritual está cayendo rápidamente sobre ellos. Yo no sé si ustedes lo han dicho, pero yo he escuchado gente que dice, es que antes era diferente, antes exigían más, antes nos llamaban más la atención, ¿verdad? Así hemos dicho, ¿no? Bueno, yo no, bueno, soy de los de antes, pero dice aquí, clama a voz en cuello. ¿Por qué estoy esperando que el pastor sea el que reprenda los pecados? Si el pastor no vive en la iglesia, ¿por qué estoy esperando que llegue alguien a reprender a la hermana, al hermano que anda mal? ¿Quién es el ciego ahí? Yo. Si yo no quiero alzar la voz y hablar con ese hermano, yo me estoy volviendo ciego porque no discierno. Y quizá digo, bueno, están mal todos. La iglesia a veces la ocupamos para leerle los pecados a los otros. Recuerdo hace poquito tiempo me llamaron unos hermanos y me dijeron, hermano, véngase a pasar la sociedad de jóvenes con nosotros. Le digo, ¿por qué? Dices que va a venir un hermano y tenemos miedo que él venga. Le digo, ¿pero por qué tienen miedo? Dice, es que está en contra de toda la iglesia, odia a todos los hermanos y él dijo que va a tomar el lugar, se lo demos o no. Yo no podía ir. Y dije, hermanos, ustedes están en todo su derecho de negarle el lugar. No es miembro de iglesia. Y el hermano llegó, hermanos, y a cada uno de los hermanos le leyó todos sus pecados. No sé de dónde los conocía. Y todos los hermanos, pues, unos se salieron, otros se quedaron y pues no sabían qué hacer. Y ese hombre, hermanos, disparando para todos lados. Hubo matrimonios que en ese mismo instante se salieron, hermanos, gente que era visitas. Pero una hermana que era visita se levantó y se paró enfrente de ese hermano. Y dice, hermano, usted no es nadie para acusar a la iglesia de sus pecados. Todos somos pecadores, por eso estamos aquí. Y qué dicha, porque la iglesia es como un hospital. Venimos a la iglesia, ¿quiénes? Los enfermos. Los sanos ya no están aquí, están allá arriba en el cielo. O al menos eso cree la gente. ¿Sí? Así que mis queridos hermanos, la ceguera espiritual es el no llamar al pecado por su nombre. Otro tipo de ceguera, bueno, aquí dice,
Pero últimamente no ha habido fieles mayordomos que repriman los males que necesitan ser reprimidos. ¿Podemos nosotros sorprendernos de que haya una gran ceguera espiritual? ¿Por qué nos sorprenderíamos si no hay valientes que llamen al pecado por su nombre? Pero no esperemos que se levante alguien o que venga alguien. Tenemos que empezar, ¿quiénes? Nosotros mismos. Otro tipo de ceguera espiritual es la apostasía. Y dice, Primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Consejos para la Iglesia, página 625, dice, si pudiese descorrerse el telón y pudiese discernir los propósitos y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieses ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las de vuestros semejantes. Harías descender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado, lloraríais entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y vuestra apostasía. ¿Cuántos hemos confesado que somos ciegos? ¿Y a cuántos nos gustaría confesarle al Señor que somos ciegos? Dice ahí que si realmente comprendiésemos los propósitos de Dios, si realmente comprendiésemos que los juicios de Dios están por venir a esta tierra, lloraríamos entre el pórtico y el altar. Aquí hay una frase que dice, al no escuchar, el que no escucha consejo, ¿no llega a qué? No llega a viejo. Dice ahí, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335, dice, el espíritu de odio que ha existido entre algunos, porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, han ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas. ¿Qué hacemos cuando alguien nos reprende? Muchos, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos? Pero a veces el problema es cómo nos reprenden. Yo agradezco a Dios por un pastor que cuando yo andaba mal, llamó a mi casa y pidió hablar conmigo. Y me dice, Johnny, yo quiero irte a visitar. Y a mí me dio miedo. Porque bueno, ya se enteró. Y le dije, sí, hermano, acá espero. Y llegó esa tarde a la casa. Ahí estaba mi papá es pastor. Y mi papá se sorprendió de que el hermano fuera a verme. Y pasamos a mi recámara y el hermano habló conmigo, lloró conmigo y oró conmigo. Y gracias a eso, seguimos aquí, hermanos. No nos gusta que nos reprenda, pero hay formas de ¿qué? De hablar con la gente. Ese es el problema. Porque si yo me pongo aquí a hablar mal o a hablar los pecados de alguien, no voy a ganar nada. Pero si voy a su casa, si oro con él y hacemos como Jesús hacía, la hermana Joy dice que Jesús cuando reprendía tenía lágrimas en su voz. Y yo le digo a mi esposa, ¿cómo es tener lágrimas en la voz? ¿Con qué corazón o con qué palabra reprendía Jesús? Y a veces a nosotros no nos gusta, pero cuando alguien nos reprende o nos llama la atención y nos enojamos, eso ocasiona más ceguera espiritual. Pero ¿por qué estamos así? ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? Pero tú dices, yo soy rico y ¿qué cosa? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que. En cierta ocasión llevaba mi Biblia bajo mi brazo, venía de un hospital, había ido a visitar unos enfermos y pasé a una tienda, tenía sed y me dice, compré una botella de agua y me dice la señora que me atendió, dice, ¿usted qué es? ¿Es misionero? ¿Es cristiano? Le digo, sí, soy misionero y soy cristiano, dice. Y bueno, empezamos a platicar de lo que hacíamos
Y yo le ofrecí la posibilidad de visitarla y estudiar la Biblia con ella, y que me dice, no, ¿sabes qué? No, dice, aquí en la casa estamos bien, vamos a la iglesia los domingos, ¿por qué no vas al hospital? Dice, allá sí necesitan que les hables. Que le digo, señora, qué raro, vengo de un hospital y allá un enfermo me dijo, vete con los sanos, yo ya ni siquiera tengo vidas, me duele todo. Dice, mejor ve con los sanos, ellos sí necesitan de ti. Le digo, señora, ¿a quién le hago caso? ¿A usted o a ellos? Siempre decimos, bueno, mejor aquellos. Ese consejo es para ti. O a veces estamos pensando, este tema le cayó bien al hermano porque él anda así. O a poco no decimos, una vez me dijo un hermano, ojalá lo hubiera escuchado mi esposo. Porque creemos que yo estoy bien y todos los demás, ¿cómo están? Están mal, ¿no? Están mal. ¿Pero por qué estamos así? Porque dice ahí, de ninguna cosa tengo que... Pero dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y qué más. Estamos peor, hermanos. Esa es la condición, por eso nosotros estamos así. Avancemos a la siguiente, otra vez, por favor. Ahora, hermanos, a veces pensamos que son pedradas. Pero por si alguien está pensando eso, dice... Mensajes Selectos, tomo 1, página 47, dice, habrá quienes interpreten mal los mensajes que Dios ha dado de acuerdo a su ceguera espiritual. Y abajo dice, Obreros Evangélicos 3:19, la ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza. ¿En dónde? En el cielo. Yo creía que los que predicaban tiraban pedradas y me daba coraje. Pero un día llegó un pastor nuevo a dirigir la asociación, y yo recuerdo que yo estaba sentado en la esquina del templo y ese hermano predicó mi problema. Y yo siempre que los hermanos predicaban algo que a mí me calaba, yo decía, estos hermanos tiran pedradas. Pero esa vez dije, no puede estar tirando pedradas, el hermano no me conoce. No, es el Espíritu de Dios. Y yo ahí comprendí que Dios puede obrar por medio de la gente. Ese mismo pastor fue el que me bautizó. Y ahí comprendí, hermanos, que no son pedradas. Y a veces nosotros creemos que ¿qué? En cierta ocasión, predicando en la iglesia de Zapata, había un matrimonio que solamente iba cuando yo predicaba. Ponían la lista de predicadores y solamente asistía a la iglesia cuando yo predicaba y se sentaban en la segunda banca. Y un día yo prediqué y al despedirnos me dice, hermano, yo venía a escucharlo a usted, pero hoy tiró para todos lados, así que ya no voy a venir a la iglesia. Dije, ¿pero por qué? Dice, porque usted predicó muy fuerte hoy, porque tiró muchas pedradas y dijo que ya no iba a ir. Y dejó de ir, hermano, a la iglesia. Fui a verla a su casa. Y dije, hermana, ¿por qué ya no va a la iglesia? Es que, hermano, usted tiró pedradas. Dije, hermana, no, yo no conozco su vida. Y gracias a Dios no volvió a ir a la iglesia. Pero a veces sentimos que ¿qué? Ahora, vamos a la solución para la ceguera espiritual. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Dice la palabra de Dios así. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, dice ahí, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí había un ciego que estaba sentado junto al camino. Y oyendo que era Jesús de Nazareo, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, muchos de nosotros, llega el momento en que empezamos a comprender que somos ciegos espirituales y empezamos a clamar a Jesús. Pero hay otro problema. Muchos de nosotros, cuando comprendemos nuestra condición, estamos como el ciego, sentados a la orilla del camino, clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos actuamos como actuaron lo que dice siguiente.
Dice el 48, y muchos le reprendían, ¿para qué? Para que callase. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que alguien tiene deseos de bautizarse, dicen, ¿para qué te bautizas? A mí, un bautizado, cuando yo me iba a bautizar, me dijo, no te bautices. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que hay un joven que tiene intención de acercarse a Dios, le dicen, ¿y para qué viene? Mira cómo está Dios. ¿O a poco no así somos muchos? ¿A poco no cuando alguien reconoce la condición de ceguera, muchos en lugar de decir, bueno, acércate más, le dicen, pero ¿para qué? Si tú eres así, si anduviste así, si tú tomas, si tú haces esto. ¿Y a poco no nos comportamos así? ¿A poco no muchas veces, en lugar de ayudar a aquellos ciegos, somos peor ciegos que ellos? Y aquí dice que este hombre, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando la gente te diga, no lo hagas, no vayas a la iglesia, no te bautices, ¿qué tenemos que clamar? Clamar aún más fuerte, hermanos, ten misericordia de mí. Tristemente, muchos que nos creemos santos, jugamos ese papel de decirles, ¿para qué vas? Si mira, caíste en pecado, si eres esto, si eres aquello. Y en lugar de alentar a la gente, ¿qué hacemos? Y queremos tener una iglesia de santos, hermanos. Y queremos tener una iglesia donde no quepan los pecadores. Pero hay gente allá afuera que son más santos que los que creemos que somos santos. Hay gente allá afuera, hermanos, que ama tanto al Señor, pero mi culpa los ha alejado de la iglesia. Es bueno reprender al pecado, hermanos, pero hay que atraer al pecado. Pero dice que ese hombre, dice así, que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué tenemos que decir nosotros a la gente? Ten confianza, levántate, te está llamando Jesús. Habemos unos que los reprendemos, pero ojalá todos fuéramos como estos que dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Pero hay veces que nosotros alejamos a la gente cuando empieza a reconocer su necesidad. Cuando la gente reconoce su necesidad y se acerca a Dios, a veces, hermanos, queremos ahuyentarlos. Pero no juguemos ese papel. Mejor digamos, ten confianza. Él te está llamando. Dios nos llama a todos porque todos somos ciegos. No hay nadie aquí que diga, bueno, yo ya no. No hay nadie aquí que diga que ya tiene todo ganado. En cierta ocasión platicaba con algunos de los que dicen que no van a ir al cielo y dije, bueno, está bien, no vayan. Así hay más lugar. Y bueno, hay gente de aquí que se cree santos. ¿Y ahuyentamos a quiénes? A los que empiezan a comprender su ceguera espiritual. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos quisiéramos escuchar esa pregunta de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuántos quisiéramos arrojar nuestra capa, arrojar esa carga de pecados e ir a los pies de Jesús? Respondiendo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Cuántos queremos hacer ese pedido a Jesús hoy? ¿Cuántos queremos decir, Maestro, que recobre la vista? Aquel joven del cual les platiqué, hermanos, tardó mucho tiempo sin comprender el por qué había quedado ciego.
Él lloraba y lloraba y lloraba. Él estaba completamente desanimado. Él pensó en quitarse la vida. Faltaban 6 meses para terminar su carrera. Y él no comprendía por qué estaba ciego. Pero cuando yo lo invité a colportar, y ya después de mucho tiempo, él ya tiene colportando, ya tendrá un poquito más de 3 años. Y él dice, si yo no hubiera quedado ciego, jamás hubiera salido a predicar. Y ahora, hermanos, él es un gran instrumento en las manos de Dios. Y es sorprendente porque a veces yo me pierdo en las ciudades y él viaja y no se pierde, hermanos. Pero estamos más ciegos a veces que la gente que no ve. Estamos más ciegos que la gente que no ve. Dice aquí, el comentario es: el corazón del pecador va atrás de aquel que pueda ayudarle solo cuando siente necesidad del Salvador. Cuando Jesús anduvo entre los hombres, los enfermos eran los que necesitaban de un médico. Los pobres, los afligidos y los angustiados los seguían para recibir la ayuda y el consuelo que no podían encontrar en otra parte. El ciego Bartimeo está esperando a la orilla del camino. Ha esperado mucho para encontrarse con Cristo. Multitudes de personas que van de aquí para allá, pero no desean ver a Jesús. Una mirada de fe tocará el corazón de amor de Cristo y les traerá las bendiciones de su gracia, pero no conocen la enfermedad y pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos invita a que reconozcamos que somos ciegos y, como aquel hombre, le pidamos a Jesús: Maestro, que recobre yo la vista. Porque todos, hermanos, tenemos ceguera espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos el bálsamo de sanidad divina. ¿Y cuántos deseamos pedirle al Señor: Maestro, que recobre la vista? Quiere el Señor ayudarnos, hermanos. Y cuando tú veas que los ciegos se acercan, no seas piedra de tropiezo para ellos. Cuando tú veas que alguien quiere venir a los pies del Señor, hermanos, por favor no los corras, que cuesta tanto trabajo traerlos. La obra la hace el Espíritu Santo, pero hay tanta gente que se esfuerza por traer almas, pero parece que hay otros que se esfuerzan más por correrlas. Y los últimos a veces tienen más éxito que los primeros. Que Dios pueda obrar en tu corazón, ya seas joven, ya seas niño, ya seas adulto, y comprendamos que somos ciegos espirituales y el único oftalmólogo se llama Jesús de Nazaret. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.